Vamos a continuar con el tema, sí, directo en materia, el corazón de los hombres, la segunda parte. Entonces vamos a avanzar, por favor, ahí en cabina. Proverbios 6, 16 al 18, es un pasaje que comenzamos a explorar hace unas semanas, que dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. Te me adelantaste demasiado. Muy bien. Y el que siembra discordia entre hermanos. Entre hermanos. Y nos concentramos en el corazón que maquina pensamientos inicuos. Ahí sí puedes avanzar, por favor. Y hablamos de cómo estas cosas el Señor las aborrece, cómo las odia, las detesta, las rechaza, que es lo que dice en el hebreo, cómo las abomina, que es que repugna, asquea, algo que te hace sentir ganas de vomitar. Y es la expresión, es una expresión muy gráfica, muy fuerte de estas cosas Dios las detesta. Y nos concentramos en el tema del corazón. Y veíamos cómo el Señor aborrece y abomina el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y hablábamos de que no era un pensamiento impulsivo, sino ese maquinar, pensar, hacer todo el plan. Uy, lo que me hizo, pero a ver cuando me pida un favor y entonces voy a hacer esto, y mañana en la oficina entonces me voy a hacer esto y lo otro, voy a esperar a que llegue tal hora, y cuando ahí sí venga cerca a mí le voy a decir esto, le voy a decir lo otro. Es empezar a arar, ¿sí? Porque la expresión es la misma que se utiliza, gracias, para arar la tierra, es la expresión que se utiliza para arar la tierra, es hacerle eso al corazón. Y dice que el Señor odia eso, el corazón que ara, pero para mal. Pensamientos torcidos, inicuo es torcido, malo, algo que busca hacerle daño a otro o a uno mismo. Aun cuando uno está pensando cosas que van a hacer en contra de uno, cuando se planea un suicidio, y no es algo impulsivo, es algo que se planea y todo, me voy a despedir de ellos y esto y lo otro, aún ahí está la persona que arando. Pero como hablábamos de cómo lo que nos debe llenar de esperanza es que en el Señor podemos arar para bien. Y que aun si hemos pasado por situaciones en las que hemos dado cabida a pensamientos inicuos, podemos arrepentirnos, ¿cierto? Como aceptar ese perdón, ¿cierto? Reconocer que no podemos por nosotros mismos, lo que hicimos con la cena, y arar para bien. Arar para bien. Entonces hablábamos de cómo el corazón es un campo de cultivo, y la pregunta que hacíamos para reflexionar era: ¿qué estás sembrando? ¿Qué estás ahí dándole, arando? ¿Qué estás preparando el terreno para qué? ¿Para lo bueno o para lo malo? ¿Qué son los pensamientos que cuando te acuestas en la cama tienes? En ese momento, los que tienes en la ducha. Uy, me miró, no me miró, me hizo, no me hizo. Uy, es que si yo le había respondido tal cosa. Uy, pero espérese a la próxima. Ahí sí le voy a responder. Todo eso que hacemos con nuestra mente es arar, cultivar, sembrar en nuestro corazón. Y luego le pedimos, luego nos preguntamos, ¿por qué salen estas cosas? Porque están ahí, porque están en el corazón. Están en el corazón. Y hablábamos de un principio espiritual para nosotros poder evaluar nuestro corazón, que lo dice el Señor Jesús en el pasaje de Mateo 7, del 15 al 20, pero nos concentramos en una frase que dice el Señor Jesús: por sus frutos los conocerán. Entonces el principio espiritual es que por sus frutos los conocerán. ¿Yo cómo puedo saber el estado de mi corazón? Por sus frutos. En Lucas, el Señor Jesús dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Dile a la persona que está a tu lado: mis palabras me delatan. Entonces, yo puedo decir, no, mi corazón esto, mi corazón lo otro, es hermoso, precioso, ¿sí? Es lindo, ¿sí? Así con los ojos con que ven los abuelos a los nietos. No, no tiene falla alguna, no, mi nieto es perfecto, mi nieta no hace nada mal a nadie, no, es lo más perfecto del universo. Pero él, no es así, aquí tenemos un abuelito, muy bien. Pero los frutos nos delatan. Y empezando por lo que yo hablo, por lo que sale de mi boca, me delata. Cuando estoy en una situación de estrés, cuando estoy en una situación incómoda, cuando me están agrediendo. Y lo que sale de mi boca cuando me siento, ¿sí?, amenazado, señalado. Y cómo le respondo al otro, cómo maltrato al otro con mis palabras. Y luego digo, ay, no sé qué me pasó. Yo no soy así. Eres así. Porque salió de tu corazón. Y hasta que yo no acepte, esto soy yo, pero no me voy a quedar aquí, porque Jesús dice que yo puedo ser como Él, puedo ser mejor,
pues no me voy a mover a cambiar. Pero si yo me quedo con que, ay, yo no soy así, solo que a veces se me salta, me voy a quedar ahí. No siendo así entre comillas, y a cada rato se salta el taco. ¿Sí? Porque no compro uno espiritual, de mayor capacidad, amperaje, muy bien. Y eso es lo que nos ofrece el Señor Jesús por medio de su Espíritu, un mayor amperaje para resistir ese voltaje. Entonces, por sus frutos los conocerán. Entonces hablábamos de qué estás produciendo, qué está saliendo de tu corazón, de mi corazón, qué es lo que está saliendo. Y vamos al pasaje de Marcos 7, 21 al 23, esta vez sí es Marcos, que dice, porque de adentro del corazón de los hombres, y está hablando Jesús, y coloca la mira en el tema de fondo. Dice, es del corazón de los hombres que salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, y esas 5 las vimos hace 8 días. Continúa diciendo las que vamos a ver hoy, avaricia, maldades, engaños, sensualidad, y vamos a ver 4 puntos. Y nos quedará de tarea envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Y dice, todas estas maldades, no dice todos estos errores, todos estos deslices, bueno, es que todos somos humanos, quien no, dice, todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. ¿De dónde salen? Del corazón de los hombres, de nuestro corazón. Entonces, el primer paso para uno cambiar, para uno vivir una transformación espiritual, es admitir, hay algo mal en mí. Porque si yo no lo admito, no voy a moverme, no voy a cambiar, no voy a intentarlo. Si yo no admito, algo necesita en mí un cambio. Padre, no voy a buscar del Señor para que lo cambie. ¿Qué voy a decir? Ay, no, pero es que la gente también es más delicada hoy en día. Uno ya no les puede decir nada, pues ya por todo se sienten. Ay, no, es que mis hijos también son más exagerados. Ay, no, es que mi mamá es más exagerada. Ay, no, es que mi cónyuge es más exagerado. Ay, es que mi esposo es más exagerado, mi esposa es más exagerada. Ay, no, es que allá en la oficina son todos exagerados. Ay, no, es que también todas nenitas, no se les puede decir nada. Y justificamos pasar por encima de otros, agredir a otros, y no hay cambio. ¿Por qué? Porque yo debo aceptar que esto no está bien delante de Dios. Y si el Señor dice estas cosas, 13 cosas, no están bien, pues yo debo evaluarme a ver si hay algunas de ellas para tener esa transformación y poder decirle a Él que es el único que puede cambiar corazones. Ni ninguna persona humana, si nadie puede transformar el corazón, solamente Dios. Por eso el salmista David en el Salmo 51 le dice a Dios que le dé un corazón nuevo y que un espíritu renovado, fresco, ¿cierto?, haga fluir dentro de él, porque solo Dios lo puede hacer. Entonces lo que buscamos con estos temas es poner en evidencia para que nuestro corazón pueda decir, basta, ¿me voy a quedar toda la vida con esta amargura? ¿Toda la vida reaccionando de la misma manera? ¿Toda la vida? ¿O voy a decirle al Señor, quiero algo nuevo, quiero tú, ¿sí?, espíritu en mí, esa manifestación más del espíritu que ya has colocado en mí y esa transformación en esas áreas de mi corazón? Entonces Jesús nos advierte de los malos frutos que provienen del corazón. Hay buenos frutos y hay malos frutos. Ya menciona estos 13. En Gálatas hay otros listados, en otras partes de la Escritura hay otros listados, pero nos vamos a concentrar en estos. Ya mencionamos estos 5 en la vez anterior y estuvimos profundizando en ellos. Y en Proverbios 15:26 nos dice, abominación al Señor son los planes perversos, pero son puras las palabras agradables. Entonces el corazón teje planes perversos, pero hablábamos de cuán importante es las palabras que hablamos. Cuán importante es evaluarlas, porque ellas hablan mucho del estado de nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, es otro principio espiritual. Entonces vamos a continuar con la lista. Vamos a ver las siguientes cuatro. La que sigue es avaricia. ¿Qué es avaricia? Avaricia en la palabra, sí, ahí en el griego y viéndola en el hebreo, es querer más. Querer más. Es una palabra muy sencilla. Habla de querer más. ¿Cuál es el tema? Que tiene una connotación negativa, según el contexto. Cuando el Señor coloca en Génesis 1 y Génesis 2 y coloca el huerto y dice que Él en el huerto hizo que surgiera todo árbol que era agradable a la vista. Esa palabra que utiliza para agradable es la misma que luego más adelante se traduce como codicia, cuando dice no codiciarás.
Entonces, el Señor coloca todo árbol que es agradable, pero hay un mandamiento de, ¿no qué? Codiciarás. Entonces, utiliza la misma palabra para definir dos aspectos diferentes. Una cosa es que yo quiera algo, que yo lo desee y lo anhele, que es un deseo de parte de Dios. Y otra es que yo quiera algo que no me pertenece, que va más allá y que voy a pasar por encima de otros para obtenerlo. Y ahí es donde entro a la avaricia. A la avaricia. O cuando me salgo de mi capacidad. Es lo que le pasa al rico que tenía sus almacenes. Le había ido muy bien en su empresa de trigo. Y dice que tenía sus hilos de trigo y todo almacenados. Y empezó a prosperar demasiado y dijo, uy, lo que yo estoy ahorrando ya no me cabe. Entonces, en vez de pensar, wow, ¿cómo puedo ayudar a mi familia? ¿Cómo puedo ayudar a los necesitados? ¿Cómo puedo ayudar en la congregación? ¿Cómo puedo ayudar a los que están en necesidad? Dijo, voy a construir más graneros. Y mandó a tumbar los que tenía. ¿Por qué? Porque quería más, quería más. Habla de eso que no se sacia. Ese es el tema. Yo puedo querer más. O sea, la Biblia no nos habla de conformismo, nos habla de contentamiento. Nos habla de siempre buscar lo bueno, de ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y ese es un anhelo sano. Pero cuando no hay freno, cuando hay un desenfreno, cuando no hay un punto, ¿sí?, de equilibrio, donde no hay un punto donde yo ya pare esos deseos, cuando no estoy pensando en los demás, es donde entra la avaricia. Porque solo quiero para mí, solo quiero para mí. Y es lo que hace este rico, destruye los graneros y el Señor dice, necio, esta noche te van a pedir tu alma. Y ni siquiera tenía descendencia, hijos, y le dice, y lo que has construido, a nadie le va a quedar, o sea, no se lo has dejado a nadie porque solo pensaste en ti mismo. Entonces, eso es lo que diferencia la avaricia de ese querer es progresar, avanzar en el Señor. Entonces, en Lucas 12, 13 al 15 nos dice, una persona de la multitud que estaba cerca de Jesús le gritó, le dijo, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. O sea, que había un problema ahí de dineros, de herencia. Y Jesús le dice, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? Y también les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces debemos cuidarnos de ¿qué? De toda forma de avaricia. Y la avaricia se puede ver en muchas formas. Hay avaricia de poder, querer tener más, querer controlar más y estar más. Eso es avaricia. Está la avaricia sexual. Le pasó a David. El profeta le dice, oye, tenías tus concubinas, tenías 100 mujeres y tuviste que ir por la que era de uno de tus generales, de uno de los que, ¿sí?, como diría Primera de Colombianos, allá chupó en el monte contigo en la cueva, ¿sí?, estuvo contigo en todo ese proceso, uno de tus generales, y vas y le quitas su mujer, teniendo, o sea, ¿eso fue qué? Avaricia. Entonces hay muchas formas de avaricia. La más obvia de ver es el dinero, pero no es la única. Ahora, es la más evidente también de tratar. Lo que hemos hablado, la pregunta que hemos hecho de manera reflexiva, ¿no? ¿Quiénes se ven beneficiados con tu sueldo? No, yo. Bueno, allá aporto algo para mi casa. ¿Y los necesitados? Las personas que están en necesidad. Lo que veíamos cuando veíamos un pasaje la vez anterior, ¿no? Que dice, el que robaba no robe más, sino que trabaje para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Y le da un aspecto espiritual y de generosidad al trabajo. Yo trabajo no solo para proveer para los míos, porque es lo mínimo que debo hacer, proveer para mi casa, pero para ayudar a otros. Para ayudar a otros, por medio de mi congregación, por medio del mercado de amor, por medio de diezmos, ofrendas y primicias, por medio de ver al necesitado y ayudarlo. Entonces hablábamos que estos temas hay un aspecto negativo y no nos podemos quedar solo con lo negativo, con sacar la avaricia. Toca sembrar lo positivo, porque el corazón es un campo de cultivo y ahí es donde a veces cerramos. Nos concentramos en los no. No voy a pensar en esto, no voy a pensar en esto, no voy a pensar en esto. ¿Y en qué estamos pensando todo el tiempo? Pues en lo que estoy diciendo que no. Entonces la Biblia sí nos llama, no, darle la vuelta a esto. No hagas esto, pero ahora venías esto otro. Entonces, ¿qué vamos a sembrar? ¿Qué se debe sembrar en vez de avaricia? Pues primero generosidad, como lo acabo de mencionar. Pero hay un principio espiritual
muy poderoso. Está en Hebreos 13:5, hay otros pasajes, está en Timoteo, lo repite en Filipenses, pero en Hebreos 13:5 nos dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia. Entonces ahí está saquemos la avaricia del corazón, como nos llama la Escritura. Pero continúa, espérense, coloco aquí. Se me pasó aquí colocar mi copialina. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen. Y ahí viene el principio de contentamiento. Porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Jiré, tú bastarás. Sí, me parece tan bonita en medio de la alabanza de esa parte de la administración. Sí, porque iba muy de la mano de esta parte del inicio de la enseñanza y obviamente todo lo demás que se ministró durante la alabanza. Pero esta parte de el contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? El disfrutar, el estar feliz, el estar dichoso con lo que se tiene, que no es conformismo. No es conformismo, pero es una actitud que sale del corazón. Porque lo que es la queja, la crítica, la murmuración, no traen prosperidad. Entonces a veces nos encontramos en situaciones apretadas económicamente y obviamente queremos avanzar de ellas, seguir de ellas, pero le añadimos a la situación que ya está apretada con nuestras palabras, con nuestras quejas. Ay, es que como no nos alcanza para nada, y es que como esto, y es como lo otro, y empezamos a hacer ese ambiente de queja en el hogar que muestra que no estamos contentos. Ay, ¿cómo voy a estar contento si no ve que no tengo trabajo, no tengo esos ingresos? Es que no se trata de conformismo, pero se trata de cómo esa queja te está ayudando a obtener más ingresos. Si me pagaran por cada vez que me quejo, me preguntan al que está ahí cerca, ¿cuántos millones tendrías? ¿Cuántos millones de millones tendrías si te pagaran por cada queja que sale de tu boca, viene del corazón? El contentamiento es el aprender a disfrutar lo que se tiene sin dejar de anhelar una estabilidad mayor, cuando no se alcanza todavía a cubrir lo que se necesita. Porque la Biblia nos habla de nuestras necesidades. Entonces, el contentamiento tiene que ver con tú realmente qué necesitas. O sea, ¿cuáles son las necesidades? No los gustos, no los caprichos, no lo que quieres ir más allá. ¿Cuáles son realmente tus necesidades? Gracias al Padre, tienes aún un techo bajo el cual quejarte. Y ahí es donde viene el agradecimiento, que es otra manera también de combatir la avaricia. Estando contentos con lo que tienen. ¿Cómo se expresa eso? Agradeciendo. Gracias, Padre. Sí, hoy pudimos comer esto. Gracias, Padre. Y empezar esa dinámica de agradecimiento. Aquí la pastora nos dio con el pastor Alfonso una enseñanza hace ya muchos años. Muchos aquí no la han escuchado. Entonces, a ver si algún día se animan, por favor. No los vayan a mandar al canal de YouTube, sino en vivo y en directo, acerca de ese agradecimiento como estilo de vida. Cómo estar agradecidos. Y eso no quita el estar mirando, el estar anhelando, ¿sí? Mejorar en nuestras situaciones. Pero es que la queja lo que hace es alimentar la avaricia de querer lo que no tengo, pero fuera de eso daña el corazón. Y ese es el tema. Aquí el Padre, el Señor Jesús nos está haciendo ver qué es lo que hay en el corazón de los hombres. Y habla acerca de cómo las avaricias son cosas que salen y son maldades, destruyen a la persona, destruyen a los que lo rodean. Porque yo quejándome en mi casa, quejándome de nuestros ingresos, quejándome de las cosas, quejándome del empleo, quejándome, ¿cómo eso me ayuda a avanzar? Creo antes le agrego algo negativo extra a lo que ya estamos sufriendo. Le agrego estrés al estrés. El estrés de que las finanzas están apretadas. Y ahora el estrés de que hay una persona en la casa estresada porque las finanzas están apretadas. Y hablando mal de la casa, o hablando mal de las cosas de la casa, o hablando mal del empleo que tienen, o hablando mal de los ingresos. Entonces le empiezo a añadir cosas que no son y lo que hacen es dañar mi corazón y dañar el corazón de los que me rodean. Entonces, hay una frase, la decimos en Finanzas en Orden, que vamos a hacer el taller, si Dios lo permite, en unos meses, como lo hemos venido haciendo a final de año cada uno de estos años. Hay una frase que dice, ¿es posible tener el dinero sin amarlo?
y también es posible no tener el dinero y amarlo. O sea, la avaricia no se trata de cuánto tienes, sino de lo que está en el corazón. En el corazón. Y hay personas que diríamos a lo colombiano, ay, tan humildes, porque viven en una condición de bajos recursos, y confundimos, ¿no?, la humildad con los recursos, pero en su corazón y solo están pensando en dinero y esa persona, y mire, ese se compró esto, ay, ese traqueto, mira, ahí llegó el hijo de Julanita, debe ser allá, quién sabe qué, y empezamos y se nota lo que hay en el corazón, una avaricia, y a veces la persona dice, pero ¿qué si yo no tengo, qué voy a hacer, avaro? Porque es que está en el corazón. Y nuestras palabras nos delatan, nuestras actitudes nos delatan, ¿no? Ahorita lo hemos visto mucho, lo vemos que se vuelven incluso movimientos políticos que refuerzan una avaricia en el corazón, ¿cierto? Una lucha de clases, una esto, lo otro, y se refuerza esa amargura por lo que no tengo. Y se mueven emociones, se mueven personas, se matan personas en el nombre de la avaricia y demás. Y le ha hecho mucho daño a la nación. Por eso el Señor coloca al nivel, ¿no?, de la adoración a Dios, el que adora al dinero. Y dice, uno no le puede servir a dos señores, porque amarás a uno y despreciarás al otro. Pero bueno, eso es motivo de otra historia. Los invitamos también a Finanzas en Orden cuando llegue el tiempo, probablemente los sábados en la mañana. Vamos a ver cómo se cuadra este año. Sigue diciendo el Señor Jesús otra cosa que sale del corazón y que es mala, valga la redundancia, que son las maldades. Maldades. Y esa palabra para maldad es la misma que la Biblia utiliza para maligno. Y en el hebreo significa partir en pedazos. Entonces ahí está un corazón partiendo en pedazos otro corazón. Significa partir en pedazos, despedazar. Eso es lo que significa maldad. Y es la misma palabra que utiliza para hablar de Satanás. Cuando le dice, él es el maligno. O sea que cuando salen maldades de mi corazón, ¿con quién me estoy alineando? ¿A quién me estoy pareciendo? Es como cuando el Señor le dice a los fariseos, ustedes son como su padre el diablo, porque ustedes mienten y él es mentiroso desde el principio. Así mismo se podría decir con esto. Cuando salen maldades de nuestro corazón y se expresan en palabras, en actos, en hechos, nos estamos alineando y nos estamos pareciendo a Satanás. Porque la Biblia dice, él es el maligno. O sea, aquí habla de maldades, pero dice, él es el maligno, la personificación de todas esas maldades. ¿Qué son maldades? Maldades es destrozar, quebrar. ¿Alguna vez has quebrado a alguien con tus palabras? ¿Has hecho llorar a alguien? Y no basta con hacerlo llorar, sino que hay que continuar recalcándole la cosa. Ahí estás entrando en una dinámica de maldad. Maldad. ¿Y por qué se alinea tanto con Satanás? Porque Jesús dice, el diablo vino para robar, matar y destruir. Es malo. No le basta con robar. No le basta con matar. ¿Destruir? O sea, eso ya es, se vicia. ¿Sí? O sea, ya es, no solo le quita, no solo lo mata, lo tiene que destruir, que no quede nada, que quede despedazado. Y en cuántas a veces discusiones no pasa eso. Le digo algo a mi mamá, le digo algo a mi papá, le digo algo a mi esposa, le digo algo a mi esposo. Y no me basta con ver que ya lo herí. Y sigo, y sigo, y sigo, destruyendo, partiendo en pedazos. Y algo, sí, el Espíritu te dice, no, o sea, para ya, ¿sí? No, pero es que si no le hago saber, es que si yo no le dejaba las cosas claras, y la compañera en el trabajo llorando, a veces, como en la dinámica entre hombres y mujeres, en las mujeres la emoción más fuerte, ¿cuál es? El llanto, la tristeza. Es su manera más usual, por medio del llanto, expresar sus emociones. No quiere decir que sea la única emoción que sienta, ¿no? Me refiero a que es lo que florece más. Pero en el hombre, ¿cuál es? La ira, el enojo. El enojo, que no se maneja, ¿cierto?, llega a ser una ira y puede llegar a ser destructivo. Nuestra sociedad, ¿cierto?, como está
quiere que los hombres sean mujeres, ¿sí? Que las mujeres sean hombres y luego decir que no existe ninguno de los dos. Se ha estigmatizado mucho el tema de las emociones, al punto que se quiere que el hombre exprese emociones que no es su fuerte, pero que expresamos igual, porque todos tenemos todas las emociones. Todos manejamos las emociones, pero es la manera en que se expresa. Entonces el esposo le dice algo a la esposa. ¿Cómo se da cuenta de que la está quebrando? Lo más obvio. Pues porque empieza a llorar. O sea, es la señal más, oye, para. Porque estás haciendo mucho daño. ¿Y qué hace el esposo? Continúa. Uy, pero tranquilas. Ahora me envían ayuda ahorita. Escolta. Sigue y le da, ¿sí? Con las palabras. Y continúa. A pesar de que está viéndose que hay un quebrantamiento. Pero cuando a un hombre lo hieren, ¿cómo reacciona el hombre? Con enojo. Y es la manera de expresar, me estás quebrando. Pero como es una emoción que no nos gusta y no llora, nos queda más fácil continuar pisoteando al hombre. Y entonces empezamos a decirle, ay, fuera de eso, se enoja, y fuera de eso, ¿sí? Y no se da cuenta el otro de que está quebrándolo. Porque así como cuando se quiebra, una persona llora, y en la mujer es más propenso que llore, también hay quienes se enojan y demás, ¿cierto? Todas las emociones. En el hombre es con el enojo. Y cuando estalla, ¿sí? Lo podemos decir de esa manera, el hombre, no necesariamente es porque está muy fuerte, como, sí, vea, y ahorita aquí ya me va a venir a amedrentar. Está mostrando, oye, le quebraste el corazón. Entonces a veces nos concentramos tanto, lo cual es necesario obviamente, en atender, ¿cierto?, la necesidad femenina, pero no debemos olvidar, esposas, y no deben de olvidar que los hombres también nos quebramos. Y puede que no salgan las lágrimas, pero cuando hay esas expresiones a veces de enojo, puede ser una señal de que lograste darle en un punto en su corazón y lo quebraste. Y eso es maldad. Tanto como el hombre que quiebra a su esposa. Eso es maldad. O sea, lo uno no quita lo otro, lo uno no compensa lo otro. Entonces, las maldades, quebrar al otro, romper al otro, hacer llorar a los padres, hacer llorar a los hijos, pero de una manera, no porque si quería comprar una cosa en el supermercado y dije que no, lo hice llorar, tan malo que soy, no, mi amor, mira, todo lo que quieras. No, o sea, no estamos hablando de ese contexto, obviamente, ¿sí? Es esa maldad que hay, ese querer quebrar al otro. Y a veces no lo notamos. Entonces, hay personas quebradas a nuestro alrededor y tenemos que aprender a fijarnos en eso. Tenemos que aprender a mirarlo. Jeremías 4:14 nos dice, lava de maldad tu corazón, Jerusalén, para que seas salvada. ¿Hasta cuándo morarán dentro de ti pensamientos perversos? Y es el llamado que le dice el Señor a su pueblo. Sí, que le dice, lava de maldad tu corazón. O sea que hay una esperanza, porque el Señor podría decir, no, su corazón es tan malo que lo voy a destruir, los voy a destruir, ya no tienen perdón de Dios. Pero no es así, como lo ministraba Charis durante la cena, en alabanza, ¿cierto? Precisamente Él dio todos los mecanismos para poder lavarnos. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿has pasado por eso? Puedes reconocer delante del Señor, lo que ha salido de mí es maldad. He quebrado personas a mi alrededor, he quebrado a las personas que amo. Puedes decirle, Señor, sí, necesito de tu cruz, necesito de ti. Y no es como que, no, yo recibí al Señor hace 10 años, hace 20 años. No es eso. Si eso es una dinámica que está ahora, necesitas, ¿sí?, que el corazón sea lavado. Necesitamos que nuestros corazones sean constantemente limpiados. Entonces están las maldades, que es lo negativo que sale del corazón y lo que muchas veces haramos. ¿Cómo lo haramos? ¿Cómo lo trabajamos? Pues cuando continuamos pensando en lo malo que nos han hecho. Y nos dijo alguien, un compañero, una compañera algo malo, y no le respondimos de inmediato, pero llegamos a la casa y caíamos en cuenta y le hubiera hecho esto. Y nos imaginamos todo el escenario y diciéndole esto y luego esto y luego esto. Las 3 verdades en su cara. Estamos cultivando maldad. Y si al otro día vamos y lo ejecutamos, peor el daño que estamos haciendo. Entonces, ¿qué debemos sembrar en nuestros corazones?
En Efesios 4, 31 al 32 dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Dice, sean quitadas todas estas cosas, pero ¿qué? ¿Qué deben hacer? ¿Qué es lo que se debe sembrar? Sean más bien amables unos con otros. La amabilidad. Misericordiosos. La misericordia. ¿Qué es la misericordia? No darle al otro lo que se merece. Uy, es que él se merece que yo le diga sus 3 verdades en la cara. Y cuando no se las dices, ¿cierto? De pronto le das una palabra de ánimo sin mentir, sino reconociendo un aspecto positivo de la persona, ¿no? ¿Está haciendo qué? Misericordioso. Perdonándose unos a otros. Y le está hablando aquí el Espíritu a la iglesia. ¿Por qué le habla a la iglesia? O sea, que se necesita el perdón entre nosotros. Que a veces miramos la iglesia, la casa de Dios, a veces tenemos un ideal, ¿no? De que no, pero es que siendo cristianos, ¿y por qué estas cosas? A los cristianos es a los que más se les escribe acerca del perdón, de quitar la amargura, de transformar la mente. O sea, las cartas del Nuevo Testamento se escribieron a iglesias en su gran mayoría. Y es a la iglesia a la que le toca estar alineando conforme a la imagen de Cristo. Y a veces nosotros tenemos como un estándar que va más allá del que la propia Escritura muestra, ¿no? Ahora, todos estamos caminando hacia allá. Que Cristo sea formado en nosotros. Claro, no deberían pasar estas cosas en la iglesia. Y a la persona que está a tu lado. Pero pasan. Pasan. Porque continuamos peregrinando, continuamos creciendo, ¿cierto? Hasta que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, hasta la resurrección. Continuamos todavía con el pecado que habita en los miembros de nuestro cuerpo. Pero ¿qué dice la Escritura? Provean para el espíritu y así no le van a proveer a la carne. Pero entre más yo llene de amargura, de queja, de gritos, de insultos, de malicia, mi corazón, pues ¿qué cabida le voy a dar al espíritu para que él logre gobernar sobre la carne? No la hay. Entonces dice, siembren estas cosas, amabilidad, misericordia, perdón, perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Así como también, ¿qué? Dios los perdonó en Cristo. Entonces yo debo perdonar como Cristo me perdonó. Es que Él comenzó, es que ya comenzó, es que Él hizo, es que ya hizo. Y el Señor condiciona el perdón esa que hizo Cristo por ti, que hizo Cristo por nosotros. Y nos quita todo argumento. Porque yo puedo perdonar en base a lo que la otra persona hizo o no hizo. Y decir, pero ella ni siquiera se ha dado cuenta, ni siquiera me ha pedido perdón. A ver, que venga acá y me pida perdón. A ver, así fue tan machito para decirme lo otro, que sea tan machito para venir a pedir perdón. Y todas esas expresiones que usamos, pasa, todas esas expresiones que usamos y demás, pero nuestra medida es, perdona como has sido perdonado, ama como has sido amado. ¿Por quién? Por Cristo. Y nos pone una medida mayor. Entonces, ¿cómo se combate la maldad que hay en el corazón? Sembrando amabilidad, misericordia, con perdón, con amor. ¿Y con el perdón de quién? De Cristo. No comparándome con el otro, sino con Cristo. Pero es que lo que me hizo, esa persona tiene que responder delante de Dios. Y si es algo que violó leyes, delante de los hombres también tiene que responder. Porque el hecho de que Dios perdone a alguien no quita las consecuencias. Y más si afectaron a una sociedad, si violó leyes y demás. Pero el tema es, aún con eso no va a aliviar el corazón. Porque es un asunto interno. O sea, la otra persona la pueden echar del trabajo, le puede pasar de todo lo que tú dices, uy, ojalá le pase eso. Y puede que digas, ay, siento un fresquito. Porque es que después de lo que me hizo, y estás luego un año después, uy, sí, y por eso la echaron de trabajo, porque es que ustedes vieran lo que me hizo. Y estás 2 años después, uy, ¿y hace 2 años que la echaron? Sí, porque es que lo que me hizo, no. Y estás 10 años después contando toda la historia a tus nietos. No, sí, yo tenía una compañera y la echaron del trabajo por lo que me hizo. Sí, pero ya la perdoné. Hace 10 años. Y continúa, ¿sí? Reviviendo la emoción y todo y el momento, pero ya la perdoné, ¿no? A mí eso no me afecta. A mí eso no me afecta. Por eso hablo de eso todos los días.
¿sí? Pero no me afecta. No nos mintamos a nosotros mismos, nos dice la Escritura. Siguiente, engaños. Engaños. Es muy interesante la palabra para engaños porque es la palabra para cebo, para trampa. Los pescadores que colocan ahí la carnada, es nuestra palabra en español más utilizada. Es la palabra para carnada. Y eso es engaño. Cuando le colocas una trampa, una carnada al otro para hacerle algo malo. Y va en contra de la verdad, de la sinceridad, del ser honestos. Si tú sabes que alguien hizo algo, ¿por qué no se lo dices? ¿Por qué le tiendes una trampa? Porque así nos acostumbraron muchas veces en nuestra cultura. Tu hijo dijo que iba a estar donde unos amigos, pero no te enteraste de que no estuvo allá. Y entonces llega y le dices, ¿y cómo te fue con tus amigos? Ay, ¿cómo está María, la mamá de Frank? ¿Y cómo tal cosa? ¿Y qué estás haciendo? ¿Sí? Estás atrayéndolo. No sé si ustedes han visto esas fotos de este pez, me olvida. Es el ángel negro, creo que es en inglés. Que está en las profundidades, que tiene unos dientes así todos terribles. Y tiene acá una antenita y aquí una lucecita para atraer a otros pescados. Y apenas están cerca, coge con sus mandíbulas, ¿sí? Y matanga, como decimos acá en Colombia. Matanga. ¿Sí? Lo acaba. Y muchas veces somos así en vez de ser sinceros. Pero se nos ha enseñado como a armar esas trampas. Eso es lo que significa. Incluso la palabra en el griego es carnada, que es el colocarle una trampa al otro, una carnada para atraerlo. Esa es la palabra. Y en el hebreo la complementa porque esa palabra, como se usa en el hebreo, es enredos. Entonces, tiene las dos connotaciones. Cuando yo atraigo a alguien a una trampa, y aún con algo que puede ser verdad, lo que les digo, la mamá se enteró, pero en vez de decirle de una, ¿cómo te fue? Hiciste esto y lo otro. Y luego le cae. Y entonces, ¿por qué yo llamé? Y usted no estaba allá. ¿Sí? Y el otro ahí ya queda atrapado en las mandíbulas. ¿Sí? ¿Lo que hizo estuvo mal? Sí, estuvo mal. Pero ¿por qué nos acostumbramos a una cultura de engaño para hablar la verdad? Y no ser directos, francos, sinceros. Ese es el tema. Eso es lo que el Señor dice. No acostumbremos nuestro corazón a andar con mentiras. Seamos sinceros. Porque nos acostumbramos mal. Entonces ahí pasa como algunos hijos, ¿no? Que nunca, como que son especiales con sus papás. Entonces cuando son especiales ya el papá les dice, ¿qué quieres? En vez de acostumbrar a los papás, oye, todo el día puede ser especial, ese cariño y todo. Pero cuando hay como eso y de repente el hijo o la hija se vuelven más cariñosos, más esto. Ay, hola papi, ¿cómo te fue hoy? Esto y lo otro. ¿Quién eres que hiciste con mi hija? ¿O qué eres que hiciste con mi hijo? ¿Sí? O la esposa con el esposo y hoy sí, mi amor, y te atiendo y todo. Y el esposo, ¿dónde llegué? O sea, en vez de estar acostumbrado a una dinámica bonita, ¿cierto? Y dice, ¿cuánto me va a costar esta atención? Porque es lo que nos acostumbra a la cultura y lo que la Biblia va es, seamos honestos y sinceros. Oye, ¿quieres algo? No dejes de atender al otro. O sea, debería ser nuestra dinámica tal que no se notara una diferencia, que tengamos que hacer algo aún más especial cuando queramos hacerle especial al otro algo. Pero hay dinámicas que se vuelven así, donde solo se es especial con alguien porque se quiere algo. En las empresas pasa, ¿no? Entonces el jefe va a pedir un favor en especial, entonces ahí sí, ay, les traje comida a todos y no sé qué, ¿no? Y este fin de semana, ¿quiénes nos pueden colaborar? Sí, o sea, y es esa carnada, ¿no? Ya obviamente mayor o menor grado, pero está ahí. Y en el hebreo, enredos, que va muy de la mano con la mentira, el engaño. Esa persona que saca excusas y te inventa videos. O cuando tú también, en vez de ser honesto en el trabajo, oye, ¿hiciste el trabajo que te pedimos hace 15 días? Y en vez de decir, no, se me olvidó.
Sí, lo que pasa es que el archivo tuvo un problema y entonces esto y el correo, entonces no pude entrar, entonces me tocó ir allá y pedir que me dieran empieza a armar todo un enredo. A eso se refiere también. Entonces tiene la doble connotación atraer a alguien, pero también enredar a la gente con engaños. Cuando el esposo enreda a la esposa para irse a hacer lo que no debe con otra persona. Cuando los hijos enredan a los papás. O cuando uno no quiere afrontar una pregunta incómoda. No sé si les ha pasado, no queremos que nos pregunten de algún tema. Y sabemos que la persona que está ahí cerca nos va a preguntar. Entonces, antes de que nos pregunte, le hablamos de otra cosa. Oye, ¿cómo está esto? Ah, sí, ¿cómo está lo otro? Oye, tal, y no la dejamos hablar, pero es porque no queremos que nos pregunte de algo, ya sea porque nos avergüenza, ya sea porque no lo hemos hecho, y enredamos todo. ¿Y cuál es el tema? Que no somos sinceros y honestos delante del Señor. Y lo que hacemos es dañar nuestro corazón. Entonces, en Jeremías 17:9 dice, más engañoso que todo es el corazón. Y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Y dice Jeremías, y bueno, si nos quedáramos con Jeremías 17:9, ahí sí nos iríamos a Lamentaciones. Sí, apague y vámonos, pongámonos a llorar. Sí, le decían a Jeremías, ¿no? El profeta llorón. ¿Sí? Entonces imagínense, malo si el hombre expresa con enojo su emoción. Y si un hombre llora, es el profeta llorón. Y luego decimos que no estigmatizamos a los hombres. Sin comentarios adicionales. Más engañoso que todo es el corazón. Y si nos quedáramos ahí, terrible, ¿no? Pero luego dice, ¿quién lo comprenderá? Jehová, el Señor, Dios, que escudriña la mente y el corazón. Y Él escudriña, dice, para darle a cada quien según sus obras. Y Él promete también en Jeremías que ese corazón terrible, malvado, engañoso, que busca hacer la trampa, que es duro también, de piedra, Él dice, voy a cambiarlo por un corazón de carne, nuevo, que ya no sea engañoso. Entonces la respuesta siempre está en Él, pero yo debo evidenciar, oye, si estas dinámicas, esta manera de actuar no está bien para con Dios. O sea, ¿qué hago yo tendiéndole trampas a mis hijos, a mi esposo, ¿sí? En el trabajo? ¿Qué hago yo no siendo sincero? Y a veces es por intentar proteger el corazón y lo que le hacemos es más daño. Por no querer quedar mal ante los demás. Por no querer admitir, me equivoqué, se me olvidó, no lo he hecho. Pero esa sinceridad obra maravillas porque da fruto espiritual. Entonces, los engaños. ¿Qué se debe sembrar? En 1 de Pedro 2, 1 al 2 nos dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, entonces habla de la parte, ¿no? Desarraigar, sacar esto. Hipocresías, envidias, difamación, o sea, todo va de la mano, ¿no? Malicia, engaño, hipocresía, envidia y difamación. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Entonces hay una dinámica espiritual. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Al Él ser la verdad, es la personificación de la sinceridad, de la honestidad, de lo que es puro y verdadero. Y al Él venir a habitar en nosotros por medio de su Espíritu, nos llama a andar en esa misma realidad, en la verdad y en la honestidad. Y como yo lleno también mi espíritu, no solamente esa obra que hace el Espíritu, pero también con la palabra me lleno mi depósito con su verdad. Al yo estar constantemente anhelando la leche pura de la palabra, se refiere a nuestras Biblias, al yo estar leyéndola, tomando de ella, estoy llenando mi depósito. ¿Para qué? Para que no me halle en engaños. Porque claro, yo leo lo que dice Jesús con respecto a estas cosas, lo que dice Proverbios, los Salmos, veo todas las dinámicas que hay en el Antiguo Testamento y cómo la mentira hace tanto daño, cómo el engaño destruye. Todo lo que pasó con Jacob por engañar a su papá, a Isaac. Todas las dinámicas que se dan entre familias y que la Biblia muestra de una manera muy cruda. Miren, esto es lo que produce: dolor, lágrimas,
años de proceso perdidos, al yo alimentarme de eso, yo puedo elegir lo mejor, decir, yo no quiero esto, yo quiero es esto otro que el Señor dice. ¿Sí? Los pensamientos de bien, de paz, para darte un futuro, una esperanza. Quiero es la dinámica de andar en honestidad delante de Él. Así me cueste lágrimas y la vida misma, pero mantenerme en la verdad porque Él es verdadero. Pero entonces, ¿cómo lleno yo esos depósitos? Con la palabra. Entonces es bonito porque yo reemplazo los pensamientos. Recuerden, uno no puede dejar de pensar. Tú tienes que estar pensando algo. Entonces yo no puedo solamente decir, no voy a hacer lo malo, no voy a pensar en lo malo. Tengo que sembrar lo bueno. ¿Y dónde hay semillas por montones para sembrar? En la palabra. Entonces una manera de contrarrestar estos temas de engaño, de malicia, de hipocresías, de envidias, de difamación, es ese llenarnos de la palabra. Ese leer la palabra, ese ver qué dijo Jesús, qué está diciendo Jesús. Y yo lleno ese depósito y eso me empieza a confrontar espiritualmente. Porque encuentro lo que Él dice del perdón, del amor, de la honestidad, de la sinceridad, de la verdad. Y eso empieza a cambiar las dinámicas de mi corazón. Y todos esos enredos que veíamos. Y empezamos a andar en esa transformación de nuestro entendimiento que la dice Romanos 12, del 1 al 2. Sean transformados por medio de la renovación de su mente. Pero necesito un referente, que es la palabra. Porque el corazón es engañoso. Entonces hay profetas que te dicen, no, la palabra, no es tanto la palabra. Ora y que el Espíritu se lo revele y que el Espíritu venga y se lo revele. Y el corazón es como un laberinto. Y ahí es donde la gente se enreda. En su propio corazón. Dios me mostró esto, Dios me dijo esto. Entonces Dios me mostró que realmente yo no me casé como era. Entonces que mi esposa no es mi esposa, entonces la puedo dejar y casarme con esta hermanita en la congregación que me está llamando la atención. El corazón es engañoso. Dile a la persona que está a tu lado, pasa. Pasa. Porque el corazón es engañoso. Pero cuando yo me alimento de la leche pura de la palabra y vienen esos enredos de mi corazón, se estrellan. No, espérate. Porque ahí pasa como con Satanás y Jesús en el desierto. Satanás queriéndole decir, mira, la escritura dice esto. Y Jesús, pero aquí en nuestro otro lado dice esto otro. O sea, si no me vas a venir a enredar, engañar. ¿Qué es lo que hizo Satanás con la mujer y el hombre en el huerto? Por eso se dice que la mujer fue engañada. Le trajo él la trampa, sí, y la enredó. No, Dios dijo esto, pero realmente no, ustedes no van a morir, ustedes... La palabra, ¿cuánto necesitamos de ella? Por eso en la iglesia siempre insistimos en leer la palabra. No es porque, es lo que toca hacer, es porque el corazón es engañoso. Y por muy espiritual que tú seas, el corazón es engañoso. Y hemos visto que el que crea estar firme, mire que no caiga. Y hemos visto personas en eminencia, demasiado espirituales, y que han caído porque han violado principios básicos, leche básica de la palabra. Porque Dios me dijo, pero Dios no va a ir nunca en contra de su palabra, de lo que ya ha revelado. Él siempre va a ir conforme al camino que ya ha mostrado. Y para terminar esta tanda, sensualidad. Sensualidad. Esa palabra para sensualidad es una palabra compuesta que es sin continencia, que no se sabe contener. O sin disciplina, que no tiene disciplina y que no se puede contener. Entonces habla de una dinámica donde no hay control, donde no hay pudor. Pero no solamente eso, va más allá, donde no le importa lo que piensen los demás en cuanto a esa área. Donde ya es una dinámica y un punto donde no le importa hacer un desfile y desnudarse hacia hayan niños en la audiencia para expresar cuán orgulloso está de su sensualidad, que lo hemos visto en nuestra sociedad. Pero no vayamos tan allá, ¿cierto? Porque es fácil poner la lupa hacia afuera. Habla de toda falta de control, de continencia,
Es que no puedo dejar de hacerlo. Se refiere a eso. Obviamente, la Biblia lo enfoca en el área sexual. En Romanos 1:24 dice, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. ¿Dónde comienza la lujuria? En el corazón. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y está hablando de cuando las personas le dan la espalda al Señor y habiendo conocido al Señor, así sea el conocimiento natural, que es lo que les rodea, y aún teniendo la ley en sus corazones, ignoran eso y prefieren ir tras sus propios ídolos, sus propios pensamientos. Yo creo que Dios es así. Y habla de todas estas dinámicas donde se alejan de Dios y dice que Dios llega a un punto en que como no quieren hacer lo que Él ha dicho, los suelta. Ese los entrega los suelta. ¿Los suelta qué? A la impureza, en la lujuria de sus corazones. Y es la misma palabra para sensualidades. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, habla de todas aquellas áreas, y obviamente con el enfoque en la sexualidad, donde no hay continencia, donde no hay un control, donde no hay una disciplina. Dios es un Dios de orden. Entonces, puede hablar también, no solamente a nivel de fornicación, no solamente a nivel de adulterio, pero aún la persona que se mofa, ¿sí?, en su situación, pese a lo que diga la Escritura, ¿no? No, pero nosotros no tenemos ninguna prisa de casarnos porque, ¿eso para qué? Y es ese sin contenerse, pero también sin, ahí sí como lo decía Charis, pero aquí en el aspecto negativo, ¿no? Ser sin vergüenza, pero no porque ha habido un arrepentimiento, ¿cierto? Y ya el Señor quitó mi vergüenza, sino que no me importa, ¿sí?, que me vean o no me vean lo que estoy haciendo, porque ya no hay un control. Entonces es una forma muy baja, digamos, donde cae la sexualidad, y es mucho de lo que se promueve en nuestra cultura. Se promueve en el nombre de la libertad realmente una falta de contenerse. Entonces se les enseña a los jóvenes desde la época de los 80, 90, que entró aquí en forma toda esa agenda, ¿sí?, todas esas maneras de ver la vida y la sexualidad. ¿Qué se les enseñó a los jóvenes? ¿Qué nos enseñaban en mi época a los jóvenes? Sin preservativos ni pío. Entonces no había ojo con la persona con la que vas a estar, un proyecto de vida, un llegar a casarnos, formar una familia. No, tú eres un animalito, ni modos. Entonces como un animalito vas a estar saltando de una en otra. Eres un animalito. Por lo menos sin preservativo, para no hacerle un daño a la economía, un daño a ti mismo, y nos afecta luego las pensiones. O sea, todo se mueve mamón por detrás, todo es económico a la final en muchas ocasiones. Entonces se les enseñó a los jóvenes, en vez de aprender a que hay otro camino, ¿sí?, que es el de la abstinencia, el de esperar a la persona con la que me voy a casar. Sí, todo lo que dice la Escritura, se enseñan todas estas cosas, que aún con un discurso de prevenir enfermedades, prevenir esto. Claro, pero ¿por qué proliferan las enfermedades? Por el desorden sexual. Entonces lo que queremos es tapar uno de los frutos y no ir a la raíz. Falta de continencia, falta de control. Entonces esto es algo que a veces en la iglesia lo vemos en sus manifestaciones más obvias, como lo digo, como la fornicación, la pornografía. ¿Qué es la búsqueda de pornografía? Sin continencia. Es que no me puedo contener, no puedo aguantar. A eso se refiere esta palabra. Entonces, ¿en qué áreas de nuestra vida sentimos que no me aguanto, no tengo control? Entonces, hay una salida para eso siempre en el Señor. Pero yo tengo que reconocer, esta área está aquí, esto está mal, ¿sí? Y quiero lo bueno. ¿Qué es lo que provee el Señor? ¿Qué se debería sembrar? En 2 de Timoteo 2:22 nos dice, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Dile a la persona que está a tu lado, están hablando de nosotros. Dile, están hablando de nosotros. Si no te lo crees, toca arreglar cositas en el corazón, ¿sí?, delante del Señor. Porque la Escritura dice,
sigan la justicia, huya de las pasiones juveniles y sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paz. Y ahí muchos dicen, yo lo he intentado, yo he hecho esto, yo he hecho ayunos, yo he intentado renunciar a estas cosas, pero vuelven y me atrapan, vuelvo y me quedo sin control. Porque lo han hecho solos. Porque ahí da una clave, la comunidad, la iglesia. Dice, sigan estas cosas ¿con quiénes? ¿Solos? ¿En su casa? Con los que invocan al Señor con un corazón puro. Cuando yo me congrego, cuando estoy con amigos en el Señor, creo un entorno seguro y un entorno que me puede ayudar y yo los puedo ayudar para resistir estas cosas, porque el lenguaje que se habla, cómo nos animamos unos a otros, es a seguir lo que el Señor dice. Y eso va a ayudar a fortalecer esos muros de continencia, ¿sí? Esos muros de carácter, por las personas con las que te estás rodeando y con quienes estás invocando al Señor con un corazón puro. Pero si la mayoría de mis amistades con los que paso entre semana y el fin de semana me congrego una vez, quién sabe cada cuánto, pero todos los amigos que me rodean en la oficina, el chiste verde, el chiste que va y viene, chistes sexuales, y estoy luchando con mi sexualidad, estoy luchando con pornografía, con masturbación, estoy luchando con fornicación, y todo lo que me rodea, mis amigos y demás, que les digo a mis amigos, lo que hacen es hablar con quién se acostaron, con quién no se acostaron, que la de la oficina, que tal está buena, que tal está lo otro. Y esa es la dinámica en la que yo me meto, que estoy alimentando sino más sensualidad. Por eso dice, busquen que la justicia, la fe, el amor, la paz. ¿Con quiénes? Con los que invocan al Señor. ¿Qué? Con un corazón puro. También porque aún en medio de la iglesia, y además cuando las congregaciones son más grandes, se da más, que hay personas que pueden ir a una congregación, pero no tienen un corazón puro. Su conversación los delata. Siguen hablando de la misma sensualidad, de los mismos chistes verdes, las mismas lujurias, los mismos quejarse del jefe, quejarse de esto, quejarse de lo otro, y me hizo, no me hizo. Pero yo sí le dije las 3 verdades en la cara y vieras, quedó callada. Y eso que se ve afuera, se ve en la iglesia. Entonces por eso el apóstol también aclara, ¿no? Aún cuida tu círculo en la congregación. Y más si estás luchando con pasiones juveniles, con sensualidad, con tu área sexual y con cualquier otra área. Estás luchando con la avaricia y te rodeas de personas que solamente hacen es hablar de esos allá que tienen no sé qué y queja y murmuración y alimentan eso en tu corazón. Entonces con los que invocan al Señor con un corazón puro, puro. Y eso es lo que vinimos a hacer hoy. ¿Cierto? Aún los que están conectados sabemos que por fuerza mayor no pueden estar en algunas ocasiones, pero no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque todas estas cosas nos ayudan a avanzar. Y para terminar, en Ezequiel, si pueden ir pasando por favor los de la alabanza, Ezequiel 11, la semana anterior terminamos con Ezequiel 37, y este es Ezequiel 11, tiene una parte que es muy parecida. Ezequiel 11, 17 al 21 nos dice, por tanto, di, así dice el Señor Dios. Yo los recogeré entre los pueblos y los reuniré de las tierras entre las cuales han sido dispersados y les daré la tierra de Israel. Y viene una serie de promesas. Dice una serie de indicaciones más bien de parte del Señor primero antes de la promesa. Cuando lleguen allí, quitarán de ella todas sus cosas detestables y todas sus abominaciones. Entonces hay una dinámica que yo debo hacer que es remover y quitar. La avaricia, la malicia, los engaños, debo decir y debo quitarlos de mí. Pero no me puedo quedar ahí. Debo sembrar lo bueno, si no va a volver a dar fruto. Y dice, yo les daré un solo corazón. Ahí nos habla de comunidad. Comunidad. Porque le está hablando al pueblo de Israel, no le está hablando a cada persona individual. Le está hablando a un pueblo, así como le habla a la iglesia. Este es un sentido que se ha perdido, el sentido de comunidad. La iglesia no es un invento de los hombres, significa asamblea, significa gente. Eso significa iglesia. Entonces, iglesia de uno es un despropósito. Aún el pasaje que la gente utiliza para justificar no ir a la iglesia, ni siquiera lo leen bien. Cuando habla de lo que se debe hacer para echar a alguien, para excomulgar a alguien de una congregación. Cuando habla del protocolo, ve con tu hermano si te hizo algo y a solas, háblale.
si no se arrepiente, ¿cierto? Busca 2 o 3 testigos y ve y háblale. Si no, busca a los ancianos y hablen con él. Y si no, llévenlo ante la iglesia. Ah, ¿cómo así? ¿2 y 3 no son iglesia? No. Porque si no, entonces el Señor Jesús no diferenciaría, tú solito, 2 y 3, con los ancianos. Y aún no era la iglesia. Y hay un otro nivel, llévenlo a la iglesia, la asamblea. Entonces nos toca romper con eso porque hay mucho individualismo que apela al corazón. Porque el corazón es engañoso, es individualista. Y dice, yo les daré un solo corazón. ¿A quién? A su pueblo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y el asterisquito. Pero en cuanto a aquellos cuyo corazón va detrás de sus cosas detestables y abominaciones, haré recaer su conducta sobre su cabeza, declara el Señor Dios. Y te invito a que puedas dejar a un lado tus cosas, por favor. Podamos tomar estos minuticos que nos quedan para orar, levantar una alabanza al Señor, pidiéndole que se haga esta palabra en nosotros que me acabaron de quitar. Pero bueno, los perdono. Toca aprender de mi propia enseñanza. Vamos a orar. Amén. Y a continuar exponiendo nuestro corazón como lo hicimos durante la alabanza, con esa promesa de que les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, continuamos exponiendo, Padre, nuestro corazón como lo hemos hecho desde que llegamos a este lugar, Señor, desde la alabanza, Padre, reconociendo que solamente en ti, Señor, está el perdón, la limpieza, la gracia, la misericordia, Señor, y la transformación, Señor. Pero admitiendo también, Padre, aquellas áreas, Señor, aquellas áreas donde no hemos permitido que entre esa luz maravillosa y haga esa obra, Señor, donde continuamos arando conforme a lo que aprendimos. Y aunque disfrutamos de tu perdón, no hemos a veces experimentado tu limpieza. No porque a ti te haya faltado, pero porque no hemos admitido que necesitamos ser limpios en esas áreas, Señor. Por eso hoy exponemos, Señor, estas recámaras de nuestro corazón, Señor. Y te pedimos, Señor, examínanos, examina nuestro corazón, Señor. Examina ese enredo que a veces hay ahí, Señor. Y examina, Padre, si hay avaricia, Señor. Muéstranos, Señor, venga tu luz, Señor, a estas áreas, Señor, a esas recámaras profundas de nuestros corazones, Señor, para que se ponga en evidencia, Señor, toda forma de avaricia, Señor, y para sembrar tu contentamiento, Señor, para sembrar el contentamiento, Señor, el gozo, la paz, la plenitud, Señor. Examina, Señor, si hay maldad, ese quebrar, ese destruir, ese despedazar a otros, Señor. No queremos, Padre, que nuestros corazones, Señor, destruyan otros corazones. Queremos sembrar la verdad, la misericordia, el amor, el perdón, y que eso sea lo que brote de ahí, lo que tú ya has colocado por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Igual con los engaños, Señor, y esa manera a veces soterrada de decir las verdades, Señor, no ser honestos, sinceros, Señor. Perdónanos cuando hemos colocado, Señor, esos cebos, esas trampas, esa carnada, Señor, para hacer caer a alguien, para hacerlo avergonzar, aún en público hacerle ver que estaba en lo incorrecto, que había mentido. Aún cuando hemos enredado a otros para salirnos con la nuestra, con lo que queremos, y hemos caído en esos enredos, en esos engaños, Señor. Y queremos establecer, Señor, en ese lugar, Señor, es la honestidad
la sinceridad en el nombre de Jesús, la verdad de Cristo en nuestros corazones, Señor. Que lo que salga sea honestidad, Señor, así nos cueste, Padre, nuestra honra momentánea de admitir que se nos olvidó, que no hicimos algo, pero que la verdad, Señor, sea ese baluarte, la verdad de Cristo primero que todo, y también esas verdades, que sea lo que salga de nuestros corazones. Y las sensualidades, Señor, aquellas áreas, Padre, donde no hay contención, donde no nos contenemos, donde decimos, no sé qué me pasó, no me pude controlar. Y tú nos has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y le decimos a nuestro corazón que salga toda sensualidad, toda falta de control, y que se simiente, se siembre el espíritu de poder, el espíritu de amor, el espíritu de dominio propio que ya habita en nosotros. Tú dice la Escritura que habita en nuestros corazones. Perdónanos porque a veces, aún teniéndote, haramos pensamientos de mal y no de bien. Haramos amargura y rencor por lo que nos hicieron, no nos hicieron, nos miraron, no nos miraron, nos promovieron, no nos promovieron, y sembramos discordia en nuestro corazón y no acudimos a tu palabra, Señor. Por eso, por favor, trae tu luz, Señor, y coloca sal, Señor, en nuestra lengua para tener sed de tu palabra, y que como el siervo brama por las aguas, podamos buscar de tu presencia en oración, en alabanza, por medio de danza, por medio de la palabra, y que no dejemos de ver la importancia de lo que tú estableciste, tu iglesia, Señor, tu asamblea. Gracias, Padre, por las personas que has colocado a nuestro alrededor. Gracias, Padre, por las personas de nuestros grupos de amigos, grupos de jóvenes, de mujeres, de varones. Gracias, Padre, por las personas del devocional, Señor, del grupo de intercesión. Gracias, Padre, por cada grupo que se reúne, Señor, en las casas, Padre, en la congregación, Señor. Gracias por esas reuniones de Primero Dios, Señor, del culto, Padre, el discipulado, Señor, en las mañanas, Padre. Gracias por cada consejería, Señor, por cada discipulado que podemos hacer entre semana, por la reunión de coordinadores, por el ministerio de servicio, de pastoreo, de consolidación, por los maestros de iglesia infantil. Gracias, Padre, por esas oportunidades y por estos espacios, Señor, para crecer y buscarte con los que de un corazón limpio, con un corazón limpio te buscan a ti también. Te pido, Padre, que nos des ese discernimiento, Señor, que podamos ver el discernimiento que tú has colocado, aún para aprender a cernir, Señor, aquellas amistades, Padre, que en el nombre de compartirles ni les compartimos, y ellas sí nos comparten y nos llevan y nos desvían de los caminos. Te damos gracias, Padre, por cada uno de estos principios que hemos establecido hoy, Señor, que hemos visto, Padre. Y te pedimos, Señor, para que hagas en nosotros tu obra, para que continúes, Señor, tú dándonos, Señor, transformando cada área de nuestro corazón, Señor, renovando nuestra mente por la mente de Cristo. Y le decimos a nuestro corazón que recuerdes que has nacido de nuevo, y en el nombre de Jesús, que en Él hay una esperanza. Te damos gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Y que sea tu Espíritu el que continúe obrando, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Que sea desarraigada la hierba y sembrada tu palabra, sembrada el fruto del Espíritu, sembrada la semilla de tu Espíritu, para que dé fruto, Señor, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en dominio propio, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.